Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Continuamos con la serie Parábolas, el lenguaje secreto. Hoy, el buen pastor. Liliana, nuevamente te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias al Padre y muy contenta de estar aquí en este nuevo programa con todos ustedes a seguir descubriendo mensajes del Eterno. Bien, Liliana, seguimos. A ver, Liliana, en Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿A qué se está refiriendo Yeshua? Este tema de Yeshua como la puerta de las ovejas es otro de los temas muy interesantes para analizarlos ahora en el tiempo de la restauración, cuando hemos vuelto a la Torá, porque entendemos muchos temas que nosotros habíamos dejado o que estaban ocultos, digamos, que estaban todavía velados para todos los creyentes en Yeshua. Recordemos que Lucas 8:10 nos dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nosotros habíamos entendido una parte, pero hoy nos está revelando, en este tiempo final, nos está revelando el Padre en un contexto mucho más amplio el tema. Vamos a mirar el tema de la puerta. Nosotros sabemos que Yeshua es el buen pastor. Yo creo que ese es un tema que lo tenemos bastante claro, pero que él diga que el buen pastor es la puerta, es lo que nos va a llevar a este análisis, que lo podemos encontrar en Juan 10:1. Dice la palabra, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Miremos hasta allí, ya podemos ir entendiendo algo que de pronto no estaba o no está en un contexto general. Cuando nos dice Yeshua que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, o sea, nos está cerrando toda la posibilidad a una sola puerta que es Él. Y eso es muy importante de entenderlo. No hay otra forma de entrar a ser parte del pueblo de Dios si no es a través de Yeshua. Dice que las ovejas oyen su voz y Él las llama por el nombre. Ya nosotros lo hemos entendido también. Él nos llamó, nosotros reconocimos la voz de Yeshua. Dice, cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿A dónde nos lleva Yeshua para decir que Él es la puerta? A la casa del Padre. Recordamos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, nos lleva a la casa del Padre. Mas al extraño, dice, no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron lo que les decía. En este momento, nosotros podemos comprobar el tema de las parábolas, que es un lenguaje secreto que el Padre nos va abriendo a través del Espíritu Santo la capacidad de comprenderlo. ¿Qué significa entonces la puerta? Sigamos leyendo el mismo texto en el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, como vio que no le entendieron, les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
En la historia misma de nosotros los cristianos encontramos la confirmación. Nadie más nos llevó al Dios de Israel sino Yeshua. Él vino a la vida nuestra. Jesús nos dijeron, quieren recibirlo. Nosotros escuchamos la voz y rápidamente fuimos allí, pero no seguimos otras voces diferentes. No seguimos otros dioses, no seguimos nada. Seguimos únicamente la voz de Yeshua. Dice entonces que Él es la puerta y que el que por Él entre será salvo. Entrará y hallará pastos. La pregunta es, ¿a dónde es que tenemos que entrar? Porque está bien, sabemos que Él es la puerta, pero ¿la puerta de qué? ¿A dónde es que tenemos que entrar? Es lo que yo quiero que miremos a continuación, muy importante. Cuando nosotros nos devolvemos al Génesis, nosotros lo primero que encontramos, que ya lo hemos estudiado suficientemente, es el tema de la batalla de las simientes. Recuerden siempre, 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 la simiente de la mujer que es Yeshua contra la simiente de la serpiente, que es todo la batalla que está planteada con el enemigo. Por eso es que el mismo Yeshua en el verso 10 nos advierte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué pone el tema del ladrón inmediatamente? O sea, del enemigo. Precisamente porque él nos va a explicar qué clase de puerta es él. El mundo entero está dividido solamente a través de la batalla de las simientes entre los que seguimos a Yeshua o los que siguen a la serpiente, al enemigo. Por ejemplo, la historia de Noé. ¿Y qué pasa con Noé? Nosotros conocemos la historia, sabemos de qué se trata el tema y pues no vamos a entrar aquí en este momento, pero vamos a hacer referencia a algo muy importante. El arca tenía una sola puerta para entrar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa puerta? Que esa puerta, a la luz de la palabra y especialmente analizada desde el hebreo, entendemos que esa puerta es Yeshua. ¿Por qué? Porque la puerta del arca nos dice que era de madera recubierta de brea. La madera es un símbolo de mortalidad y la brea es la palabra kapar o kapar en hebreo, que significa cubrir, anular o perdonar. O sea, los que pasaron esa puerta del arca pasaron de muerte a vida. Por eso Yeshua nos dice a nosotros después, los que creen en mí han pasado de muerte a vida también. Entonces, él mismo en esas palabras, sobre todo en lo relacionado con cubrir el pecado, con cubrir todas las deficiencias, lo que nos impedía ser salvos, es cuando nosotros entendemos que la puerta del arca de Noé era el mismo Yeshua. La puerta estaba a un lado de la entrada del arca, pero definitivamente una sola puerta. ¿Cuándo murió Yeshua? Cuando la lanza entró en su costado, o sea, era como en el lado cuando él entrega definitivamente su sangre y cubre el pecado nuestro. Cuando avanzamos y nos encontramos con el pueblo de Israel en el desierto, el Eterno manda a que el pueblo construya el tabernáculo para el mismo Padre, habitar en medio del pueblo. Ese era el propósito del tabernáculo, era habitar en medio del pueblo. Pero ¿cuántas puertas tenía el tabernáculo? El tabernáculo tenía solo una puerta, también que daba al este, una puerta por donde entraban todos los israelitas. Esto nos muestra a nosotros por qué sabemos que esa puerta de nuevo es Yeshua. Porque al haber solo una puerta de entrada y Yeshua ser la puerta de todo el plan del Eterno, nosotros entendemos que Él era el que permitía, el que separaba el mundo del pueblo, que es lo que realmente significa un pueblo santo, que es la palabra apartado. Había dos puertas más adentro del tabernáculo, que eran la puerta que separaba el atrio del lugar santo, pero allí solo los sacerdotes podían entrar, y una tercera puerta que era o una división que era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
pero allí ya sabemos que solo el sumo sacerdote una vez, pero el pueblo entero entraba por la misma puerta. Pasar esa puerta tenía entonces reglas y privilegios. Como hoy, para nosotros ser parte del pueblo de Dios, tenemos que entrar en obediencia al Eterno. Ahora, cuando nosotros avanzamos y nosotros nos fijamos en la distribución de las tribus, con esa sola puerta para entrar, nos damos cuenta de una manera tan especial, esa es una revelación muy linda, que la formación de las tribus alrededor de esa puerta de entrada formaba una cruz. Por lo tanto, era un pacto del Eterno y nos lleva directamente a Yeshua. Yeshua afirmó de una manera muy clara, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros hemos venido estudiando el tema de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y cuando nosotros vemos estas palabras y nosotros nos imaginamos a Yeshua buscando las ovejas, ¿las lleva a dónde? Las lleva a un redil. En ese redil es Yeshua el que nos entra, el que nos da la puerta de entrada. Pensemos en algo que realmente es interesante verlo en el día de hoy. ¿Cuántas diferentes denominaciones, congregaciones, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, todas las denominaciones que quieran? Pero en todas está Yeshua, porque Yeshua es la puerta. Hasta ahora, entonces, en este tiempo, el Padre está restaurándonos para que todos tengamos un solo lenguaje en común. Cuando ya estaba establecido el templo en el tiempo de Yeshua, nosotros vemos que el templo también tenía solo una puerta de entrada y era una puerta estrecha, mientras que la puerta de salida era una puerta ancha. Esto yo creo que nos habla al corazón a todos los que conocemos la palabra. Entrad por la puerta angosta. Por la puerta angosta, ¿cuál era? Para todos los que habíamos creído en el Dios de Israel. Esto nosotros lo encontramos en Lucas 13:24, cuando el mismo Yeshua nos lo dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Así que si nosotros seguimos pensando en puertas, tenemos que llegar a una puerta muy importante, que es la puerta de la Nueva Jerusalén. Y aquí es donde yo les digo que el tema de la puerta no lo habíamos entendido sino hasta hoy por completo. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén encontramos 12 puertas. Ya en la Nueva Jerusalén entra solo el pueblo del Eterno, que entró a través de Yeshua, que es la puerta. Pero para entrar a la Nueva Jerusalén, que ya es, digamos, lo que conocemos como el cielo, la eternidad con el Padre, allí hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y nosotros qué? Nosotros los que hemos creído en Yeshua, nosotros los que éramos gentiles, ya hemos visto todo el proceso, hemos sido traídos por Yeshua a la casa del Padre, hemos recibido la revelación de ser esa casa de Israel y tenemos una puerta asegurada. Porque esa puerta es una perla, es un tesoro. Por esa puerta solo entran los que guardan los mandamientos. Y para poder tener derecho al árbol de la vida, nos dice Apocalipsis 22:14. Por lo tanto, nosotros encontramos a Yeshua de Génesis a Apocalipsis como la puerta. Entonces, en el arca la encontramos en la puerta de la salida de Egipto. Recordemos que allí fue ordenado sacrificar un cordero, que era una visión profética de la muerte de Yeshua. Lo vemos como la puerta del tabernáculo. Lo vemos inclusive muriendo en un madero, que si tomamos el madero es una forma de puerta para entrar. Y lo vemos en la Nueva Jerusalén. Por eso es que Yeshua dice que el que no entre por la puerta es el ladrón y salteador, va del lado del enemigo, solo a través de Yeshua. Por lo tanto, concluimos que Yeshua de Génesis a Apocalipsis es el buen pastor. Bien, Liliana. En Juan 10:16, Yeshua habla de otras ovejas que no son de este redil. ¿A quiénes se refiere? Nosotros ya venimos en la idea y si nosotros nos vamos a Juan 10:7,
Fíjense lo que nos dice aquí Yeshua. Yeshua volvió a decirles, dice, de nuevo les dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ya explicamos por qué, porque nosotros reconocíamos la voz de Yeshua. ¿Por qué la reconocíamos? Porque nosotros éramos la casa de Israel que le dio la espalda al Padre y se volvió gentil, o sea, nuestros antepasados. Pero en la sangre misma traíamos ese ADN, digamos, del Eterno, ese sello de ser descendientes de Abraham. Por eso la palabra dice que todo el que ha creído en Yeshua, descendiente de Abraham es. Entonces, cuando nos dice Yeshua todas estas palabras que analizábamos en la primera parte, nos dice Yeshua, tengo otras ovejas, está hablando ¿con quién? Con Judá, porque en ese momento no está sino la casa de Judá. Y le dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Miren esto tan hermoso. La casa de Israel que se había vuelto gentil, ya conocemos la historia. Yeshua tenía que pagar porque la paga del pecado es muerte, con su sangre por el pecado de la casa de Israel. Aquí entonces le dice a Judá, le dice, bueno, pero ustedes no son todo Israel. Hay otras ovejas que no son de este redil, yo las voy a buscar, ellas van a escuchar mi voz, ellas me van a seguir, yo las voy a traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuál es el solo rebaño? El Israel del Padre verdadero, el Israel bíblico. ¿Cuál es el único pastor? Yeshua, porque él es el que viene a reinar con todo su pueblo Israel. Recuerden esto, que es muy importante para las personas que están entendiendo todo este proceso que está siendo revelado. La casa está anunciado, según el profeta Zacarías, que la casa de Judá toda reconocerá a Yeshua en un solo día. Nosotros eso lo vamos a ver. Yo sí estoy segura que vamos a ver que la casa de Judá va a tener la revelación de Yeshua. Levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron. Y nosotros estamos siendo injertados en este momento en el olivo santo. ¿Cuál es el olivo apartado? Israel, que es el pueblo de Dios. Entonces lo que dice, todavía estamos separados, dos casas que están separadas. Pero dice Yeshua, yo voy a traer todas mis ovejas y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y dice a continuación, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué tenía que poner la vida? Ya les dije, porque la paga del pecado es muerte. Él llevó el pecado nuestro sobre él, que es otra vez en hebreo la palabra kafar o kapar, que es cubrir o perdonar. Él entregó su sangre para cubrir el pecado nuestro. Entonces dice Yeshua, yo doy la vida por las ovejas, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y dice que volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras y aún muchos decían, es que tiene demonio, está fuera de sí. Ellos no entendían lo que le estaba diciendo. Pero miren algo que es muy importante. Cuando sigue diciendo el texto nos sigue diciendo, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es como lo que hoy conocemos como Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Yeshua les dijo, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque vosotros no sois de mis ovejas como os he dicho. Preguntémonos, ¿por qué la misma casa de Judá
unos reconocieron una gran multitud, no fueron unos pocos, no fueron solo los discípulos, la multitud seguía a Jesús. Una multitud de Judá lo reconoció y lo siguió, pero hubo un grupo de Judá que no lo reconoció y no lo siguió, que eran más que todo los líderes que tenían el miedo a perder la autoridad sobre el pueblo. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, como él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí dice, ustedes no son mis ovejas, porque ustedes oyen mi voz y ustedes no la reconocen. En cambio, les dice Jesús, cuando mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, las ovejas me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano. Es importante ver que también en este tiempo está pasando lo mismo. Muchos estamos escuchando el llamado para entender a Yeshua desde el Génesis, Apocalipsis, a Yeshua en la Torah misma. Pero muchas personas, y especialmente lo vemos más a nivel de líderes, no se han resistido a entender estas palabras. Porque hay muchos temores, pero de todas maneras tenemos que dar un paso y comprender a través de los tiempos lo que Yeshua nos está diciendo. Dice Yeshua, mi Padre me las dio, o sea, el Padre nos entregó a nosotros en las manos de Yeshua, que no podíamos estar en mejores manos. Dice, y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A nosotros nosotros creyendo en Yeshua, nadie nos puede sacar de ser hijos de Dios. Nadie nos puede negar que somos hijos de Dios, que somos parte de ese Israel bíblico que el Eterno vino a separar del mundo. Y termina este texto en el verso 30 con una afirmación que es impresionante, que dice Yeshua, porque yo y el Padre somos uno, porque el Padre y yo somos uno, dice Yeshua. Aquí viene toda la revelación que también hemos traído en otros programas, la revelación del Ejad del Padre, de Yeshua realmente es la imagen visible de Elohim, como Pablo lo dice, que es la palabra hecha hombre, como lo dice Juan, es literal. Miren, yo les digo una cosa, nosotros escuchamos la voz de Yeshua, nosotros diferenciamos la voz de Yeshua del resto de voces. Si nosotros volvemos a la palabra como está escrita, vamos a entender cada día más y más y más misterios, porque este es el tiempo en el que el Padre está revelando todo lo que hoy para nosotros está siendo un descubrimiento hermoso. Por ejemplo, este tema del Ejad que acaba de decir Yeshua, mi Padre y yo uno somos. En Ezequiel 34:11, nosotros encontramos esta afirmación. Así ha dicho Yahweh el Señor, o sea, el Padre, así ha dicho. Yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. ¿Qué acabamos de leer en palabras de Yeshua durante todo este programa? Que Yeshua dijo, yo conozco las ovejas y las ovejas me van a reconocer porque van a escuchar mi voz y me van a seguir. Entonces, si el que iba a venir por nosotros es Yahweh el Señor, el Dios Todopoderoso, según Ezequiel 34:11, que Yeshua diga, porque el Padre y yo somos uno, es absolutamente correcto. No que el Padre entero, digamos, el Padre vino y se hizo hombre, no. Él envió su palabra en la forma de un hombre. Él envió su mano derecha, él envió su imagen visible, que es Yeshua, a buscarnos a nosotros. Esto definitivamente es todo un misterio que nos debe hoy revolucionar como el alma, el corazón, el entendimiento. Estamos comprendiendo que nosotros somos parte del único pueblo de Dios que se llama Israel, pero que nosotros somos la casa de Israel, diferente a la casa de Judá, que como dijo Jesús ahora, vamos a ser reunidos en el futuro y va a haber un solo rebaño y un solo pastor que va a ser él. Cuando Yeshua regrese,
el remanente de la casa de Judá, el remanente de la casa de Israel, con el resto de tribus, con todos los gentiles que hemos creído en Yeshua, con toda la casa de José o de Efraín, como la llama la palabra, habrá sido reunida ya en un solo palo, como dice Ezequiel 37. Y ahí es donde nosotros vamos comprobando que Yeshua es el buen pastor, que Yeshua es la puerta, porque las dos casas tienen que haber pasado a través de Yeshua, y que el mismo Judá tiene que haber creído en Yeshua, como va a suceder, que nosotros los que hemos creído en Yeshua, el Padre nunca nos olvidó, el Padre vino a buscarnos y por eso envió al buen pastor. Por eso es que Yeshua nos dice en Mateo 15, yo solo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Reflexionemos en esas palabras. Mire, pongamos esas palabras como a la vista, escríbanlas y pregúntese a usted mismo, ¿quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Yo seré uno de esas ovejas o no? ¿O yo soy simplemente un gentil con un plan diferente? Ustedes se van a dar cuenta de lo hermoso que es entender el plan del Padre y del privilegio que nosotros tenemos ya de conocer a Yeshua. Porque es que toda la iglesia cristiana, toda la iglesia, inclusive la iglesia católica, porque en la católica conocíamos a Jesús lógicamente, todos de cualquier denominación, todos que los que hemos conocido a Jesús, a Yeshua, todos estamos siendo separados, hoy estamos siendo unidos en un solo corazón, en la Torá, estamos siendo llevados por el Padre para la revelación y finalmente vamos a ser unidos en un solo pueblo para reinar con Yeshua durante todo el milenio y después vivir con él para siempre. Si eso no son palabras que nos alienten el corazón, entonces imagínense si necesitamos más. Es una bendición para todos. Bien, Liliana, continuaremos con el estudio de más parábolas. Vamos a continuar porque hay tantas cosas tan hermosas para seguir aprendiendo. Shalom, shalom. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.